Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a continuar viendo la función booleana, ¿sí? Ustedes pueden encontrar la definición formal en el apunte, pero yo acá se las quiero hacer un poco más fácil, con lo cual les voy a presentar directamente una función como ejemplo para que ustedes vean, ¿sí? Esta función, que tiene dos variables x e y, ¿sí? Involucra variables booleanas y operaciones booleanas, ¿sí? Por eso es una función booleana. En este caso, la función es x por el complemento de y. Entonces, tenemos dos variables, por eso la llamamos que es una función de grado 2, ¿sí? Podemos llegar a tener tres variables o más, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de variables va a ser el grado. Si tenemos tres variables es de grado 3, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar generalmente hasta funciones de grado 3, ¿sí? Con las cuales vamos a ver variable x y z. Y como ustedes pueden ver, las operaciones que tenemos acá es el producto y el complemento. ¿Sí? Esas son las dos operaciones booleanas que están involucradas en esta función. Y lo que se hace con las funciones básicamente es evaluarlas usando las tablas de verdad, así como hacíamos en lógica. ¿Mm? Con lo cual vamos a tener una tabla de verdad con cuatro escenarios porque acá trabajamos con dos funciones, perdón, con dos variables. Recuerden que si tenemos tres variables, la tabla de verdad va a tener ocho renglones, porque siempre la cantidad de renglones es 2 elevado a la cantidad de variables con las que estamos trabajando. ¿Sí? 2 a la 2 en este caso, 4, 2 a la 3. En el caso de tres variables van a ser ocho renglones. Entonces establecemos los escenarios. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos los posibles valores de X y los posibles valores de Y. Acá le podrían agregar a ustedes otra columna que sea el complemento de Y, como para que no tener que calcularlo mentalmente, ¿sí? Eso los puede ayudar también a no equivocarse ni dejarse nada en el camino. Entonces, vamos a ver esta función. En el primer caso, X es 0 e Y es 0, con lo cual ahí tendremos que hacer el producto de x por el complemento de y. Si y es 0, sabemos que el complemento de y va a ser 1. Entonces el producto de 0 y 1 en forma booleana sabemos que es 0. Con lo cual esta función vale 0 cuando x e y son 0. Segundo caso, x es 0 y igual a 1, ¿sí? Entonces sabemos que el complemento de y es 0, con lo cual nos queda 0 por 0 es 0, ¿sí? Mismo caso anterior. En el tercer caso tenemos que x es 1 e y es 0. Entonces acá lo que tenemos que calcular es el complemento de 0. El complemento de 0 es 1, con lo cual nos queda 1 por 1 y esto es igual a 1, ¿sí? Y por último, tenemos el último caso donde los dos son 1. Pareciera que la función va a dar 1, pero ¿qué pasa? Acá estamos trabajando con el complemento de y. Entonces vamos a tener el complemento de 1. El complemento de 1 es 0 y ya sabemos que cuando en la multiplicación, en el producto hay un 0 involucrado, sabemos que va a dar todo 0, ¿sí? Con lo cual, de esta forma es que nosotros podemos evaluar las funciones, ¿sí? Las diferentes funciones. Esto es importante que lo entiendan porque después lo que vamos a hacer es trabajar con funciones mucho más complejas y la idea es que podamos ir simplificándolas para reducirlas a la menor expresión, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy simple, lo vamos a hacer utilizando las propiedades de las funciones, ¿sí? Así que ahora vamos a ver todo lo que son las propiedades de las variables booleanas. Son muchas, las vamos a ver una por una y nos vamos a detener especialmente en demostrar las que no son tan intuitivas, ¿sí? Algunas que ya sé que ya las vieron, que ya se comparten con la parte de conjuntos, vuelven a aparecer las leyes de Morgan, ¿sí? Así que repásenlas para los que no lo saben, los que no las pudieron aplicar bien en el examen, está bueno que repasen. Morgan aplica a conjuntos, aplica lógica y aplica a álgebra booleana. O sea que esto les tiene que quedar súper claro, ¿sí? Entonces, primera propiedad, el doble complemento, ¿sí? Esto yo creo que lo habíamos visto en alguno de los casos. Sabemos que cuando tenemos el complemento de algo es el opuesto, pero el complemento del complemento en realidad terminan como cancelándose y me termina quedando el elemento original. En este caso, el complemento del complemento de x es x, ¿sí? Esa es bastante sencilla. Después tenemos una propiedad que se llama de idempotencia, que básicamente es la que nos deja
la misma variable que teníamos al principio. Entonces, tenemos x más x es igual a x, y, perdón, y x por x también es igual a x. ¿Sí? Hagan las tablas de verdad si quieren confirmar la veracidad de esta propiedad, si se van a dar cuenta que para todos los casos en donde, bueno, x es 0 y es 1, el resultado termina siendo igual, con lo cual siempre cuando tengan x, algo más algo, también puede ser y, obviamente, si estamos hablando de otra variable, algo más ese mismo algo va a terminar siendo el algo original, y lo mismo cuando hacemos el producto. Por otro lado tenemos el elemento neutro, esto es similar a la del álgebra tradicional, para la suma es el 0, para el producto es el 1, ¿sí? Volvemos a tener el elemento original, o sea, no nos modifica en nada la operación original. Después tenemos lo que se llama propiedad de acotación. Esto lo que hace es como de alguna manera absolutizar el resultado. No importa lo que valga x, si yo le sumo 1 siempre va a ser 1. ¿Sí? Lo pueden verificar haciendo la tabla de verdad. Y lo mismo pasa con el producto. X por 0, no importa cuánto valga x, es igual a 0. Lo mismo para otras variables, si estamos hablando de y o de z, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. No importa cuánto valgan las variables, cuando yo lo multiplico por ese valor booleano, el resultado tiene que sí o sí ser 1 en el caso de la suma y 0 en el caso del producto. ¿Sí? Y último en esta tabla tenemos la propiedad conmutativa, ¿sí? Que esta de nuevo es la misma que conocemos del álgebra tradicional, que básicamente podemos conmutar los términos, ¿sí? Tanto en la suma como en el producto, ¿sí? Sin alterar el resultado. Y lo mismo con la propiedad asociativa, ¿sí? En el caso de usar paréntesis, tanto en la suma como en la multiplicación, se pueden asociar diferentes términos sin que eso cambia el resultado, ¿sí? Como lo ven en estos dos ejemplos. Hasta acá, más o menos, creo que son propiedades intuitivas, son propiedades que ya conocían del álgebra tradicional, propiedades que ustedes mismos pueden demostrar con la tabla de verdad. Pero bueno, ahora viene la propiedad distributiva, que uno pensaría que la propiedad distributiva arranca siendo igual a la del álgebra tradicional. Pero, ¿qué sucede? Fíjense cómo está el, la igualdad. Tengo x más y por z es igual a x más y por x más z. Cuando yo tengo una distributiva en el álgebra tradicional, yo en el segundo miembro tengo exactamente estos dos paréntesis, pero en el primer miembro tengo cuatro términos, no tengo dos. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer el primer, el primer término de acá, x por x y x por z, más y por x más y por z. Entonces, ¿por qué me termina quedando así de esta manera? Bueno, ahora lo vamos a demostrar en la próxima diapositiva. Y algo similar sucede con la multiplicación, pero bueno, acá en el producto es más claro porque acá sí sigue las reglas, digamos, de la distribución tradicional, en donde yo hago x por y más x más z, ¿sí? Con lo cual, en este caso seguramente no tengan dudas. Después nos vamos para las propiedades de Morgan. Y acá el concepto es exactamente el mismo que en conjuntos y que en lógica. Yo voy a tener una operación y un complemento, ¿sí? Lo que hago básicamente es distribuir ese complemento entre los dos elementos y la operación la cambio a la opuesta, ¿sí? En el caso de del producto se va hacia la suma y en el caso de la suma se va al producto. Pero se aplica igual. ¿Se acuerdan que con conjuntos ustedes tenían, por ejemplo, en este caso, la intersección, ¿sí? Y que cuando aplicábamos Morgan se convertía en la unión y se distribuían los dos complementos, ¿sí? O sea, acá es exactamente el mismo funcionamiento, ¿sí? De nuevo, vayan a repasar, así les queda bien, bien en claro y lo tienen bien fresco, cómo funcionan conjuntos,
que el funcionamiento es el mismo que el de lógica y que el funcionamiento es el mismo que en este caso de el álgebra de Boole. Y después tenemos la propiedad de absorción. Esta propiedad es nueva, esta propiedad no es intuitiva. Entonces, esta propiedad también la vamos a demostrar, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos que es una propiedad que funciona así de esta manera. Entonces tenemos dos variables, x más x por y es igual a x, ¿sí? No es intuitivo, no pareciera que es una igualdad. Vamos a ver por qué sí es una igualdad. Y en este caso también tenemos x por x más y es igual a x, ¿sí? Pareciera como que en ambos casos yo le estoy sumando a x otra cosa, o le estoy sumando o lo estoy multiplicando por otra cosa, pero sin embargo no se modifica la x original, es como que se absorbe todo ese segundo término y termina quedando nuestra x original, ¿sí? Y después tenemos dos que son puntuales para el álgebra de Boole, que se llama la propiedad del inverso para el 1 y para el 0, ¿sí? Si yo tengo x más el complemento de x, yo sé que eso sí o sí me va a dar 1. ¿Por qué? Recuerden la lógica de la suma. Yo necesito al menos un 1 en los dos términos para que eso me dé 1. Bueno, si x es 0, el complemento va a ser 1. Y si el complemento es 0, yo sé que x va a ser 1. Entonces ahí sí o sí voy a tener como resultado 1, independientemente del valor de x. Y lo mismo con el producto. X por el complemento de x, sí o sí va a ser 0. ¿Por qué? De nuevo, porque si x es 1, el complemento va a ser 0. Yo sé que el producto de eso es 0. Y si x es 0, el complemento de x va a ser 1 y sé que eso entonces también va a dar 0. ¿Sí? De nuevo, si tienen alguna duda sobre alguna de las propiedades que vimos, excepto estas dos que vamos a demostrar, la distributiva de la absorción, para el resto lo pueden sacar con tablas de verdad, ¿sí? Se pueden hacer la tablita de verdad con la X, con la Y, poner los cuatro valores, los cuatro escenarios y ver qué les da en cada uno de los escenarios, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a avanzar entonces para demostrar la propiedad de absorción, ¿sí? Dijimos que teníamos como primer término, primer miembro, x más x por y. ¿Y qué era lo que pasaba en la propiedad de absorción? Ese x por y en realidad terminaba como absorbiéndose, terminaba desapareciendo, lo absorbía x y terminaba quedando x. Vamos a ver entonces por qué sucede esto, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos acá va a ser utilizar factor común, ¿sí? Factor común de los dos miembros. En los dos está x. Entonces yo puedo sacar como factor común x y me queda 1 más y. Entonces tengo x por 1 más y. ¿Ok? ¿Y qué es 1 más una variable? Dijimos que ese elemento, al tener el 1 dentro de la suma, no importa el valor de la otra variable. Sí o sí esa suma me va a dar 1. ¿Sí? Con lo cual queda x por 1. ¿Y qué es x por 1? El 1 es el elemento neutro del producto, con lo cual x por 1 termina siendo x. ¿Ok? Vamos a verlo completo acá. Entonces terminamos con x, por lo cual x más cualquier cosa que yo le sume que tenga x, en este caso x por y, va a ser igual a x. ¿Sí? Si hablamos de otra variable, por ejemplo, x más x por z, también va a ser x, independientemente de los valores de x y de los valores de la otra variable. ¿Sí? Esto es una regla absoluta, independiente de si es 0 o de si es 1. ¿Ok? Y vamos a demostrar la probabilidad de absorción en la multiplicación, en el producto. ¿Sí? Tenemos x por x más y. En este caso lo que voy a usar es la distributiva. ¿Sí? Voy a hacer x por x más x por y. ¿Sí? ¿Pero qué es x por x? Eso lo habíamos visto en las otras propiedades. X por x es x. ¿Sí? Entonces yo bajo la x y me queda más x por y. Pero ahora,
¿Qué me quedó acá? Me quedó esta misma expresión de acá, que yo ya sé que eso es X, con lo cual vuelvo a tener el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, X por X más Y, yo sé que es igual a X. Básicamente, multiplicando X por X más otra variable, que puede ser Y o Z, como hablábamos antes, todo esto se absorbe y queda como resultado el X. Vamos ahora a ver la parte de la propiedad distributiva. Tenemos X más Y por X más Z. En este caso voy a hacer la distribución como les dije antes, ¿sí? Como si lo haríamos en el álgebra tradicional. Voy a tener X por X más X por Z más Y por X más Y por Z. Esta es la propiedad, la distribución, digamos, tradicional que nosotros haríamos. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros podemos empezar a aplicar otras propiedades que son específicas del álgebra de Boole y que nos van a permitir simplificar esta expresión. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Y ya sabemos X por X, es este mismo caso de acá. X por X es igual a X. ¿Sí? Entonces dejo todos los otros tres miembros así como estaban. ¿Qué más puedo aplicar acá? ¿Qué más veo que puedo aplicar? Y tengo la propiedad de absorción de la suma. Así como lo habíamos visto acá con la variable y, acá está lo mismo, pero con la variable z. Entonces, yo estoy sumando x más x por z. S más x por z es lo que se absorbe con x y me termina quedando de nuevo x. ¿Sí? Entonces, vamos a tener x más y por x más y por z. Pero acá, ¿qué puedo hacer? Acá puedo aplicar propiedad conmutativa y dar vuelta el x e y. Entonces, ya me va quedando algo que está parecido a lo de acá. Con lo cual, puedo volver a aplicar la propiedad de absorción y en este caso me va a quedar como resultado final x más y por z. Entonces, esta expresión de acá arriba es igual, simplificada, a x más y por z. ¿Sí? Y es por eso que la propiedad distributiva funciona de esta forma particular dentro del álgebra de Boole. Les doy unos segunditos para que lo miren, para que lo procesen, ¿sí? Esto, repásenlo, esto traten de verlo siempre desde cero, ¿sí? Como si ustedes no supieran nada, y ya les digo, todas las propiedades se pueden demostrar, ¿sí? Con lo cual, si tienen dudas de algunas, de por qué algunas quedan de tal manera, intenten demostrarlo para que ustedes mismos se puedan convencer, ¿sí? Y de esa manera ya después no le van a quedar más dudas. Así que bueno, así terminamos la parte de función booleana y de propiedades. En el próximo video vamos a ver el principio de dualidad, así que los espero.